Buenas tardes, mi nombre es Diego González, estamos aquí en el TEC de Monterrey con la profesora Sheila Quintana. Profesora, la generación de los millennials aquí en el TEC de Monterrey es una generación que se caracteriza por tener poca constancia, además de establecer vínculos emocionales a través de medios digitales. En México, o aquí en el Tecnológico de Monterrey, ¿cuál cree que es la apertura que tiene esta generación acerca de su sexualidad? Pues sí creo que el hecho de que tengan más acceso al internet o se comuniquen más por medios digitales y acceso a la información, que no sé si tenga que ver con lo que me preguntas, sí al menos leen más o se informan más o saben más que ser homosexual no es malo o no es un tabú o no es un problema, pues, ¿no? Y eso puede permitir que los jóvenes elijan de manera más sencilla o se den cuenta o sean capaces de hacer el análisis de sí mismos y aceptar que son homosexuales sin tanto problema como se hacía antes. Okay. No sé si es... Esta apertura, ¿a qué cree que se debe? A la información. A la información. Voy en contra de que la gente crea que es moda. Sí, ¿por qué? Porque la diferencia entre lo que creemos que es moda a la información, que es lo que te digo, es cuando éramos jóvenes en esas épocas, la gente tenía muy poca información. Y enfermedades como esquizofrenia eran una cosa rarísima, o ser homosexual era una cosa como mala, Dios te había castigado, o qué sé yo, y se creía que era una decisión pues, como por gusto, no sé, ¿no? Y hoy día se sabe más, tenemos más información sobre lo que es la homosexualidad y nos damos cuenta de que no necesariamente es una elección, no necesariamente es una decisión, sino que son cosas que están mucho más lejos de eso, pues. Y al informarnos y saber que no es porque Dios te castigó, o que no está mal, o que no es que no te vayan a aceptar en la iglesia, puedes aceptar de manera más fácil, de manera pues, más informada que eres homosexual. Y no puede ser moda, porque moda sería como creer que lo que significa, pues, ¿no? Que se puso de moda y entonces por eso lo elijo. Ser homosexual es mucho más fuerte que eso, creo. Ahora bien, abordando un tema más específico de sexualidad, ¿podría decirnos qué es un fuck buddy? No soy millennials. Fuck body, pues me imagino que es... Me lo explico. Un fuck buddy es una persona con la cual se establece una relación, específicamente de relaciones sexuales, sin un compromiso establecido. Ajá. Ahora, sabiendo esto, con base a su experiencia como docente de ética, ¿podría decirnos cuáles son las cualidades o cuáles son las causas de que un joven busque un fuck buddy? Fuck body puede ser heterosexual y homosexual. Sí. Se ha dado toda la vida. Toda la vida los jóvenes han tenido en los 70s, en los 60s, cuando éramos cavernícolas más, en los 20s, se han dado relaciones sexuales sin compromiso. ¿Pero cuáles cree que sean las causas? La estupidez de la juventud. Pues sí, o sea, sí creo que es desinformación, creer que lo podemos todo, romper las reglas. Creo que hay un momento en la vida de los seres humanos donde van en contra de todo, y si la regla es casarte, tener sexo con tu novio o con la persona más estable de tu vida o tal, Sí. Lo que haces en una etapa de la vida que es entre los 15 y 25 años, que no se llama necesariamente adolescencia, pues es romperlo. No estoy diciendo que sea normal ni bueno, solo creo que ha sucedido siempre. No creo que sea una cosa de los millennials, por ejemplo, que es como empezó el tema. Pues. Sí. O sea, no sería cuestión... ¿Te puedo dar un comentario? Sí. Me acuerdo mucho de Monsiváis cuando le preguntaron sobre Internet. Le dijeron que si ahora con Internet iba a haber menos gente que leyera. Y él dijo, no se equivoquen, la gente que lee va a leer siempre. Y la gente que nunca ha leído, nunca ha leído. Antes de la televisión, la gente que no leía jugaba fútbol o se salía al parque. Cuando empezó la televisión, gente de esa que jugaba fútbol o que hiciera lo que sea ver la pared, empezó a ver la tele, pero no dejó de leer la gente que leía. Y hoy que hay Internet, no deja de no tener sexo o no tiene más sexo la gente sin compromisos por el Internet o no. Probablemente hay relaciones sexuales que no sé si existan, pero yo creo que sí. Debe haber algún tipo de relaciones sexuales en Internet, que esas son como cosas de las millennials porque se dan en Internet, pero que tengas sexo sin compromiso, no creo que sea, igual soy muy ignorante, pero yo no creo que sea representativo de la época. No son los millennials, ni los hippies, ni los 70, ni los... Se ha dado siempre, pero insisto, con la superinformación que ahora hay, y hoy podemos meternos a Internet y ver el porcentaje de gente que tiene fuck body,
Es el 75%, no, estoy exagerando. Híjole, es que aumentó por el internet. No, seguramente es el mismo, pero antes no se sabía. Creo que es el único problema. Ha habido homosexuales toda la vida, antes no tenían ni la confianza para decir que lo fueran, ni las estadísticas públicas para decirle al mundo cuánta cantidad de homosexuales había. Creo. Sí. Ahora bien, el Tecnológico de Monterrey está encargado de formar líderes emprendedores con espíritu humano, responsables. Estas son características o rasgos que los diferencian de otros estudiantes. Ajá, eso sí. ¿Cree que estos rasgos provoquen que los jóvenes del TEC de Monterrey establezcan una relación de favores? Al darles líderes humanos con sentido humano, si estás abarcando, y para eso estamos las mesas los de ciudadanía y muchas, si abarcas un líder con sentido humano, toda esta palabra abarca tener mucho más conciencia de uno mismo, de lo que significa y cómo afecto a una sociedad y a una comunidad, a mi cuerpo y a mí mismo. Y creo que de hecho evitaría que hubiera más fútbol. La cultura y la educación evita que tengamos un uso como mero medio de nosotros mismos o de los otros. Pero eso sí depende de la educación. Y alguien que tiene más educación o acceso a más características educativas tiene más autocontrol. La idea de las materias como ética o ciudadanía o la cultura misma de sentido humano, sí, lo que hace es llevarte a un análisis más propio y aprendes a tener más autocontrol. Con la información te das cuenta de lo que puede tener de malo, ve qué diferencia, tener sexo sin ningún tipo de compromiso. Entonces ya te das cuenta de que cómo te usas, cómo usas al otro, qué significado toma tu vida a partir de eso, pero eso es un análisis crítico mucho pues, superior al de la gente común. Ahora bien, tomando en cuenta la teoría ética kantiana, ¿podría definirnos el concepto de cosificación? Para Kant, nosotros tenemos dignidad humana y somos seres en sí mismos. Y él dice terminados, pues él habla de fines y de medios. En cuanto a los fines es lo que buscamos alcanzar, tiene que lograrse, y el medio es la forma en la que lo vamos a lograr. Y él dice, nosotros somos fines en sí mismos y no medios, ¿no? Cuando Kant dice que no nos debemos usar como mero medio, y ahí cabe aclarar una cosa que siempre les damos a alumnos, como mero medio es no cosificarnos. Porque lo que sí es cierto es que tú ahorita me estás usando a mí como medio para lograr obtener una información que necesitas o para poder hacer una estadística. Soy tu medio. Yo te estoy usando a ti como mi medio para tener un trabajo, para tener a quien enseñarle algo, para que me paguen un sueldo y tener, ¿no? Entonces, no está mal que nos usemos como medios, es una cosa normal y común. Lo que está mal es que lleguemos al exceso y solo nos usemos como medio. Kant se refería, por ejemplo, a la prostitución. Si podemos meterlo en el fuck body, no lo sé, ¿no? Pero que no creo que sea lo mismo. Pero él decía que el hecho de que alguien eligiera ser prostituta para tener un trabajo y sostenerse de ello, a partir de hacer uso de su cuerpo, él decía que solo se estaba viendo como un medio y no estaba entendiendo qué era todo lo que le implicaba como fin en sí mismo. Y por eso te decía, con una clase como ética, tú haces un análisis mucho más claro de ti mismo y del mundo y ya no es tan fácil que decidas tener fuck body porque te das cuenta de que solo es darte placer en un sentido como vil cosa, cuando hay placeres mucho más grandes y amplios que nos representan como fines. Tenemos placeres mucho más completos, más plenos que simple sexo. Pues, y eso sería usarlos como cosas. Ahora, tomando en cuenta su definición de cosificación y de fuck bodies, ¿cree que hay alguna relación? Sí. Creo que la decía ahorita mismo. Tener sexo solo por placer, porque me imagino que cuando no hay ningún tipo de compromiso es porque lo estás haciendo solo por placer. Tener sexo solo por placer es usarte como mero medio. Creer que la única forma en la que puedes encontrar, de entrada sería que creer que tu felicidad es ese placer, cosa que no es cierto. Cuando te llevas a conceptos tan básicos de la definición de felicidad o de placeres, como nada más el fuck body, te estás usando como vil medio, como vil cosa. No estás tratando al otro con todo lo que significa tratarlo como medio. ¿No? Y, por ejemplo, ¿en qué casos no se daría esta cosificación? Hablando de o sea, ¿qué tendría que pasar para que no exista una cosificación? Un compromiso de respeto, un compromiso de amistad. Yo creo que también tendría que aclarar un punto importante. No sé si le llamas no compromiso el hecho de que... O sea, para mí fuck body, el hecho de que sea sexo sin compromiso es con alguien que no conozco, que no me importa. Pero no sé si estás metiendo en fuck body a una amiga que respetas, a alguien que quieres. Puede ser amigo, un desconocido.
solo que no compromiso de pareja. Ah, exacto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesora, gracias por su tiempo. Y... Gracias. Creí que nos habían puesto así, esto yo. Sí.